Hola, ¿qué tal? Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este martes 9 de septiembre. Vamos a los titulares. Estados Unidos podría realizar un operativo militar en Venezuela de manera inminente. Un asesor de seguridad nos revela detalles en exclusiva y cómo se prepara el régimen de Maduro. Además, a solo semanas de las elecciones, el candidato de extrema izquierda para la alcaldía de Nueva York parece tener el camino fácil para el triunfo. El peligroso cártel de Sinaloa recibe un duro revés en sus operaciones. Esta vez la batalla se libró en suelo estadounidense. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. La Casa Blanca vuelve a lanzar una dura advertencia contra Nicolás Maduro y el régimen que califica como narcoterrorista. Mientras tanto, el zar de la frontera, Tom Homan, advirtió que enfrentarán el crimen que está afectando a ciudades como Chicago. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Comenzamos con un mensaje que llama la atención en redes sociales. Miren ustedes lo curioso, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicando la imagen del mosaico de piso del artista venezolano Carlos Cruz Diez, ubicado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, que es un símbolo de llegadas y despedidas de los venezolanos justamente, y se suma a ese mensaje que había publicado, ustedes recordarán, hace unos días el secretario de Estado Marco Rubio, de una figura, de una explosión y de humo. Dos mensajes cifrados en menos de una semana. Llama muchísimo, por supuesto, la atención. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, pero también el Congreso de Estados Unidos muy atento a la situación en Venezuela. The regime in Venezuela is illegitimate, and it is unacceptable to this president and this administration to traffic illegal, deadly drugs into the United States of America. And that's why the president and the administration took very strong action against a boat and 11 narco-terrorists in international waters, as you all saw. I think that sends a very strong message to drug traffickers around the world. The president will not tolerate it, and the amount of drugs on that boat represents the lives of thousands of Americans that could have been killed by that deadly poison, and we're not going to allow that deadly poison to come into our country. Ayer vimos cómo, por ejemplo, el secretario de Guerra, antes de Defensa, Pete Hegseth, se desplazó hasta Puerto Rico para acompañar el despliegue en el Mar Caribe histórico, en el marco de esa lucha contra los carteles del narcotráfico. Miren ustedes lo que ha publicado, por ejemplo, el congresista Carlos Jiménez, quien hace parte del Comité de Servicios Armados en el Capitolio. Insiste en la necesidad de esa salida de Nicolás Maduro. ¿Cómo va a ocurrir? Pues estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de este tema. A propósito, el otro tema en el que Estados Unidos está muy atento, Karina y televidentes de Voz News, tiene que ver con el despliegue de la Guardia en Chicago, una ciudad que para la Casa Blanca, para el presidente Donald Trump, pues ha perdido el norte en materia de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Incluso han hablado, y nos decía el zar de la frontera hace unos días, de cómo las calles, y Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, las calles de Chicago se han inundado de miembros incluso del Tren de Aragua, proveniente de Venezuela. Y por supuesto, esto es lo que ha dicho el zar de la frontera, Tom Homan, sobre ese despliegue tan polémico para muchos, pero tan necesario para la Casa Blanca. We got more resources in Chicago. Again, the president wants to make Chicago safe again. And nothing's changing. We're still prioritizing public safety threats and national security threats. It's just we send more resources to sanctuary cities. President Trump said from day one, we're going to prioritize sanctuary cities because that's where the problem is. We know they're releasing public safety threats back in the community every day. We're going to go where the biggest problems are. The biggest problems are sanctuary cities. Les quiero contar como dato de cierre, Karina y televidentes, el presidente Donald Trump ha confirmado hoy que la primera dama Melania Trump y el vicepresidente J.D. Vance se van a desplazar el próximo 11 de septiembre a la zona que, recordemos, es conocida por haber sido el lugar de los atentados del 11 de septiembre. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y continúan los movimientos militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Caribe y además aumenta la presión contra todo movimiento organizado por el Cártel de los Soles. Para hablar sobre lo último nos acompaña Luis Quiñones, veterano de la Fuerza Naval de Estados Unidos, piloto de guerra naval y asesor en temas de seguridad. Bienvenido nuevamente a Voz News. Un gran placer estar con ustedes y me alegra muchísimo que podamos estar informando a la gente de la verdad, porque la verdad que hay demasiadas mentiras y mala información out there. Así que
Una cosa que yo siempre he dicho es que les prometo que les voy a decir los hechos como son, sin nada de ponerles moñitos, porque ustedes se merecen la verdad. Gracias por invitarme. Así es, un gusto tenerlo con nosotros. Y vamos a comenzar con esto. ¿Cómo traduce usted los movimientos militares de Estados Unidos en Puerto Rico y cómo ve los despliegues militares del chavismo en el Caribe? Mira, aquí hay dos pasos muy importantes que la gente no debería de desestimar, porque la verdad que nos estamos acercando más y más y más y rápidamente a un momento de acción. Las acciones de Estados Unidos es que estamos practicando, porque muchas de estas zonas se parecen bastante a las áreas que podríamos desembarcar a llegar a Venezuela si tuviéramos que hacer una desembarcación con los Marines, que esa es la especialidad de las fuerzas de los Marine Corps. Han estado practicando. También estamos haciendo simulacros donde las fuerzas de aviación apoyan a los de la infantería para que puedan entrar y no tengamos pérdidas y que sea rápido. Pero no creamos que vamos a llegar a este conflicto como se hizo durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, inclusive Vietnam. La mayoría llegamos en aviones, llegamos en barcos grandes, pero no fue el desembarque como hizo. Lo que hizo Peter Hegseth, el nuevo secretario de guerra, como se llama ahora el departamento, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, él dijo que él quería ir a incentivar y a motivar a las personas que están en estos barcos. El problema más grande que tenemos es que al tener un grupo de 4.500 Marines, gente con mucho testosterón, con mucho deseo de hacer batalla, porque para eso ellos viven, ellos entrenan, comen y viven estar preparados para un combate. Entonces, para ellos, la necesidad es, francamente, estar preparados. Y si tú los tienes en un barco guardados, van perdiendo la motivación, la dedicación, ya el pensamiento se empiezan a ir a otros lugares, en las novias, en las cosas que tienen que hacer en sus casas. Claro. Así que para eso fue que llegó el secretario a decirle, señores, tenemos una función verdadera. Todos estos comentarios y rumores de que solo venimos a dar unas vacaciones no es cierto. Estén preparados porque pronto vamos a actuar. Entonces, ¿confirmaría usted de esta manera que Estados Unidos tiene planeado realizar operativos en suelo venezolano? Sí, de todo, de plano sí lo tenemos que hacer. Ahora, va a ser dos cosas que vamos a tomar que hacer. Una cosa interesante que yo estuve viendo muchos de los videos de seguridad de los satélites y de los drones, y el ministro de Seguridad y de Defensa de Maduro dijo que él habían desplegado 25,000 tropas para ir a interceptar a los narcotraficantes. Eso es mentira. Ellos lo que están haciendo es usando una excusa, como que dicen, es que vamos a enviar las tropas a las áreas de aquí o de allá para que vayan a buscar interceptar a los narcotraficantes y queremos que no estén en nuestro país, pero la verdad es de que ellos están utilizando esa excusa para movilizar, a separar a las tropas para que no sean fácilmente de agarrar en un solo lugar. Ellos también movilizaron equipo pesado, como estos camiones blindados o transportes blindados de personal, y también algunos tanques. Han movilizado los helicópteros. También vimos que se llevaron los aviones, los Sukhoi, que son los más adelantados que tienen. Los separaron en grupos de 6, los enviaron a varias bases porque de esa manera es más difícil localizarlos y destruirlos. Anteriormente los tenían en un lugar, una bomba hubiera destruido casi todos los aviones. Ahora hay que buscar en cada lugar y las distancias están de uno del norte a otro al sur, así va a ser más difícil, pues tienes que tener una coordinación más efectiva para poder hacerlo. En este caso, como te digo, fue inteligente que ellos movieran todas estas piezas, porque para ahora, para poder destruir 12 aviones, tenemos que tener 3 ataques diferentes en lugares que son cientos de millas separados de uno del otro. Así que usted confirma que básicamente el ejército de los Estados Unidos está siguiendo minuciosamente, paso a paso, que está dando, en este caso, la narcodictadura de Maduro, que al parecer se prepara para un ataque por parte de los Estados Unidos. Justo el domingo le preguntaron al presidente Trump si Estados Unidos atacaría a los cárteles dentro de Venezuela y él respondió, ya lo verán. Entonces, usted confirma también con todo esto que sí se prepara una operación militar en suelo venezolano, ¿cierto? Definitivamente, y como te digo, ¿qué manera va a tomar? Todavía no estamos muy seguros, pero si fuéramos a decir de 0 a 10, ¿cuáles son las más probables? 70% diría yo, de 0 a 10 sería 7, de que va a haber una operación conjunta de militares venezolanos que están cansados de ver ese cáncer que se llama Maduro y su gente de criminales a su alrededor,
que nos van a ayudar para que hagamos un movimiento conjunto y lo agarremos rapidito, los encerremos y se acabó la bulla. O sea que no va a ser solo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, vas a ver que mucha gente de las Armadas y de las Fuerzas Armadas de Venezuela se van a levantar y van a liberar y nos van a ayudar a liberar el país. Ahorita ellos tienen miedo porque no tienen el control de las herramientas y todo el armamento que nosotros tenemos. O sea que a nosotros darles todas esas posibilidades, ellos pueden tener las tropas para encircular inmediatamente a todos estos criminales y se acabó. Eso va a ser una campaña. Si se extiende 48 horas es demasiado. Yo diría posiblemente 18 horas y se acabó la fiesta. Eso suena bastante efectivo, bastante rápido. Ahora, aquí hay otro factor y es que por años países como China, Rusia e Irán han apoyado a Venezuela. ¿Le preocupa a Estados Unidos que en este momento pudieran involucrarse para tratar de proteger a Maduro? Hay una cosa que nos está preocupando. Digamos, a principios de año, Maduro le pidió a China de que fueran a sacar petróleo del lago Maracaibo. Sabemos ahí que había unos depósitos, pero resultó que los depósitos no son tan grandes como se habían anticipado. Solo están produciendo como 30,000 barriles al día, que no es suficiente para la demanda china. Pero descubrieron que todos de los lados tienen unas venas que se juntan y al sacarlas de ahí horizontalmente, que pueden ellos escarbar, entonces podrían aumentar la producción hasta 100,000 barriles por día, que aún así no es casi nada para la cantidad de petróleo que necesita China. El problema es de que China les envió, y vimos unas cajas que llegaron que parecen ser misiles antiaéreos para que ellos se protejan. Sabemos que ahí en las afueras del lago Maracaibo y dentro del lago Maracaibo están trabajando chinos, están subiendo esas plataformas flotantes para sacar el petróleo, que ellos están armando, ellos están haciendo, o sea que sí hay personal y obviamente cuando hay un personal civil chino van a tener Fuerzas Armadas chinas también, o sea que aquí podríamos llegar a un punto donde tendríamos un conflicto o un enfrentamiento, aunque no lo quisiéramos de esa manera, pero si ellos están ahí y ellos se oponen, pues obviamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para defender la vida de los muchachos. Otra cosa muy interesante, como te digo, que acaba de suceder, nos contactaron ciertas personas dentro del cartel. Nosotros sabíamos de que no estaban tan seguros que Maduro era el jefe de todos los carteles. Parece que hay unas personas que están más arriba de él, que lo controlan hasta cierto punto, y ellos ofrecieron entregarlo si nosotros no invadíamos y que desistíamos de ir a buscar quiénes eran los restos de esta junta criminal, para que como nosotros están dispuestos a sacrificarlo a él, nos lo entregan y que lo dejemos en paz, pero sabemos que estos son en realidad la gente del poder detrás de esos carteles del Sol y del Tren de Aragua, y no nos interesa dejarlos ahí porque sabemos que entonces el cáncer va a volver a salir en un año. Y esa era una de mis preguntas, porque veíamos, por ejemplo, el cambio de retórica reciente de Maduro. Pasó de burlarse y de amenazar a Trump en meses pasados a en los próximos días decir incluso que él sentía admiración y respeto por el presidente, no admiración, pero respeto por el presidente Trump. ¿Consideraría algún trato Estados Unidos directamente con Maduro? Es decir, si él decidiera llegar a una negociación, no sé, irse, algunas personas dicen que podría irse a Cuba o a otro país que le diera asilo o protección. ¿Está eso sobre la mesa? ¿Lo considera Estados Unidos sobre la mesa? Ellos tienen mi número telefónico, tienen el número telefónico de Grenell y de otras personas, a pesar de que ellos dicen que ellos no quieren saber nada de Grenell, de Rubio no le contestan las llamadas porque dicen que no le confían. O sea que ellos tienen hasta el momentito que se lance la primera misil o la primera bomba, tienen hasta ese segundo para decir, quiero irme y nos vamos a ir todas las personas. Ahora, inclusive cuando estuvimos discutiendo eso con sus personas más apegadas y familiares de él, le dijimos, mira, si te vas a ir a Nicaragua, olvídate, porque eso es una parte del dominó que va a caer. Así que no vas a durar mucho tiempo. Las últimas intercambios que tuvimos en viernes pasado, fue simplemente que le dimos, mira, tienes dos oportunidades. Te puedes ir a Cuba a vivir el resto de tu vida tranquilo con todo el dinero que te has hecho y robado. Vas a vivir como un rey. Te van a admirar, especialmente ahí en Cuba con tanto dinero, vas a ser el rey. Ahora, si no, te vas a la cárcel el resto de tu vida o vas a estar 6 pies bajo tierra. Esas son las unas opciones que tenés. O vas a vivir tranquilo como un rey el resto de tu vida con tu familia, o vas a estar en la cárcel o 6 pies bajo tierra, que es lo que tú prefieres en realidad. Claro. Cuando ya se lo explicó así, él empezó a decir, bueno, pero es que yo no he hecho nada. Bueno, pero si no has hecho nada, entonces, ¿por qué no te presentas al gran jurado
que te hagan los cargos y tú no has hecho absolutamente nada, como tú dices, las pruebas entonces saldrán a tu favor y tú quedas libre. Por supuesto, las acusaciones tan graves que tiene en Nueva York. Ahora, rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, en días pasados escuchábamos a Diosdado Cabello amenazar públicamente a la líder de la oposición, María Corina Machado. ¿Qué planea hacer Estados Unidos de alguna manera para seguir adelante con esta operación en contra del cártel de los Soles, pero al mismo tiempo proteger la vida de la líder de oposición, María Corina Machado, y para prevenir que ante una eventual caída de Maduro no caiga Venezuela en un estado de anarquía? Y es una gran preocupación que tenemos, por eso precisamente te estaba diciendo que máximo 48 horas. Si este problema se alarga, entonces van a empezar a hacer masacres y van a tomar represalias y no queremos que exista eso. Tenemos un plan de transición muy, muy efectivo. Sabemos que inmediatamente hay que tomar control, hay que poner un toque de quedas. Y como te digo, lo que se tiene que hacer es ganarse la confianza del pueblo venezolano para demostrarle de que no nos interesa quedarnos, no vamos a robarnos nada, porque yo tengo acá los mensajes de ellos diciéndome, te prometemos que te damos 3 millones de barriles al día, te vamos a dar acceso a todos los materiales secretos que tenemos, todos estos metales raros que son carísimos, los minerales. ¿Para qué vamos a ir a meternos a un conflicto cuando ellos nos están dando el permiso para sacarlos y solo les damos 20% de lo que saquemos? Sería una tontera enorme ir a gastar tanto dinero y vidas por hacer una cosa así. No queremos. Entonces, lo que queremos es ganarnos la confianza del pueblo venezolano. Y de nuevo les digo, por favor, no se metan. Cuando lleguen, que vean que se van los celulares y la televisión no funciona, por favor, quédense en sus casas tranquilos. En 24 horas ustedes van a ver que es un día nuevo donde van a tener unas libertades nuevas. No queremos su país, queremos ser amigos, queremos que ustedes vuelvan a tener su propio futuro en sus manos. Pero no queremos que este cáncer siga creciendo en toda Latinoamérica y el resto del mundo. Rusia no quiere a Maduro porque dice que él ha causado problemas dentro de la sociedad rusa. Por supuesto. Finalmente, en 30 segundos, ¿cuándo podría comenzar este operativo que usted menciona que podría no durar más de 48 a 72 horas? Esperamos que, mira, yo francamente te voy a decir, para el fin de semana largo yo esperaba que sucediera, pero desafortunadamente ellos llenaron una petición a la OEA, que nosotros siendo fundadores, los diplomáticos dijeron, tenemos que escuchar qué es lo que pasa porque es nuestra obligación. Muy bien, lo hicimos. Ahora no nos interesa más, porque este movimiento de ellos de desplegar las tropas pretendiendo que van a ir a buscar a los narcotráficos, entonces eso es lo que tenemos el problema. Si quieren agarrar a los del narcotráfico, que se miren en el espejo y se acabó la bulla. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda de estas acciones que parecen ser muy determinantes por parte del gobierno de los Estados Unidos. Queremos agradecerle muchísimo su análisis sobre toda esta situación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme, un gran placer y en la próxima esperemos que estemos disfrutando la libertad de Venezuela. Que así sea. De regreso a nuestro entorno, en Carolina del Norte crece la polémica tras el asesinato de una joven refugiada ucraniana en un tren de Charlotte. 10 congresistas republicanos del estado exigen la destitución de la juez Teresa Stokes, quien liberó sin fianza a DeCarlos Brown, el principal sospechoso del crimen. Brown, con al menos 14 arrestos previos por delitos graves, fue liberado a principios de año bajo una simple promesa escrita de comparecencia. El 22 de agosto, presuntamente apuñaló a Irina Zarutska, de 23 años, quien había huido de la guerra en Ucrania. Los legisladores acusan a Stokes de ignorar el historial criminal del acusado y señalan este caso como evidencia de un sistema judicial demasiado permisivo en las grandes ciudades. La carta formal ya fue enviada y el debate sobre la seguridad pública vuelve a encenderse en Carolina del Norte. Propinan un duro golpe al cártel de Sinaloa en suelo estadounidense. Miles de kilos de diferentes drogas fueron decomisadas. Los detalles de esto y más al regreso. A solo semanas de las elecciones, una nueva encuesta del New York Times y Siena University muestra que el candidato de extrema izquierda, Zohran Mamdani, continúa con una amplia ventaja en la contienda por la alcaldía de Nueva York. Sin embargo, esa ventaja desaparece si la contienda se reduce a solo 2 candidatos. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles. Una nueva encuesta confirma la ventaja amplia de Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York.
Y mientras que el candidato demócrata sigue ganando ventaja en las encuestas, muchas cosas parecen estar ocurriendo alrededor de su campaña, tanto en el lado demócrata como en el lado republicano. Según esta última encuesta del Times y Siena University, el 46% de los posibles votantes votaría por Mamdani. El candidato demócrata es especialmente fuerte entre los votantes jóvenes y con alto nivel educativo. El 24% de los votantes dijo que apoyaría al exgobernador Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas de junio. El 15% respaldaría al candidato republicano Curtis Sliwa y el 9% favoreció al alcalde Eric Adams. Pero en un hipotético duelo directo entre los dos candidatos más populares, los votantes que inicialmente apoyaron a Adams y a Sliwa se inclinaron fuertemente hacia Cuomo. La encuesta sugirió que esto resultaría en una contienda extremadamente reñida, con un 48% apoyando a Mamdani y un 44% votando por Cuomo. Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X se publicó un mensaje del presidente Trump sobre la carrera electoral en Nueva York. El mensaje es el siguiente: cualquiera es mejor que un alcalde comunista. También, según diferentes reportes, el presidente habría estado en los últimos días intentando negociar tanto con Curtis Sliwa como con Eric Adams para que se hagan a un lado y con esto disminuir la fuerza de Mamdani. Mientras tanto, por el lado del Partido Demócrata, la figura de Mamdani parece generar opiniones encontradas. En un town hall en Brooklyn, el senador Bernie Sanders habló del futuro prometedor que le ve a Mamdani. Veamos parte de sus declaraciones. And what they are afraid of, brothers and sisters, is not only the question of bringing justice to New York City. You know what they're afraid of? They're afraid of Mr. Mamdani becoming an example to what can happen all over this country. That's what this campaign is about. They are scared to death. If 50 or 70,000 people in New York City can get involved in the political process, that means that millions of people coast to coast can get involved and elect progressive leaders. That's what this campaign is about. Sin embargo, otro punto también muy interesante que tocó el senador Bernie Sanders es el inquietante tema de que muchos demócratas muy importantes todavía no han dado su apoyo oficialmente a Mamdani. Recordemos que entre esas figuras importantes están, por ejemplo, los dos líderes de los demócratas en el Congreso, tanto el líder en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, como el senador Chuck Schumer. En otras cosas, las autoridades estadounidenses han asestado uno de los golpes más contundentes en la historia reciente contra el narcotráfico, en específico contra el cártel de Sinaloa. En una operación realizada en todo el país, la DEA logró desmantelar parte de la red del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Durante una semana de intensos operativos, del 25 al 29 de agosto, agentes federales realizaron más de 600 detenciones en 23 divisiones de campo en todo Estados Unidos. Solo en Nueva Inglaterra se arrestó a 171 sospechosos vinculados al cártel mexicano. Las cifras son impactantes. Mire, 617 personas detenidas, 480 kilos de fentanilo en polvo, 2.209 kilos de metanfetamina, 7.469 kilos de cocaína, 16.5 kilos de heroína, más de 714,000 pastillas falsificadas, 420 armas de fuego y 11 millones de dólares en efectivo. Ante esto, el día de hoy, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, reveló que las autoridades en ese país no tuvieron ninguna participación en este mega operativo internacional de la Agencia para la Administración y Control de Drogas, la DEA. En México hemos estado teniendo detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa, relacionadas con un operativo o un gran operativo de la DEA internacional y que involucre a México. No hemos tenido ninguna operación en conjunto, señaló García Harfuch. En otras cosas, el Departamento de Trabajo revisó drásticamente a la baja los datos de empleos creados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 y señaló que el debilitamiento del mercado laboral comenzó al final del mandato de Joe Biden. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las empresas estadounidenses crearon 911,000 empleos menos de lo que se había informado inicialmente, lo que representa una revisión en caída de 0,3
0.6% para todo el año fiscal 2024-2025. Esta cifra equivale a una revisión mensual promedio a la baja de 76,000 empleos menos en un periodo que cubre los últimos 10 meses del mandato de Joe Biden y los 2 primeros del de Donald Trump, que comenzó en enero. Antes de esta revisión, el gobierno estimaba que las empresas habían creado 1.8 millones de empleos durante el periodo considerado. Israel lanzó hoy varios ataques aéreos contra casi una decena de líderes del movimiento terrorista Hamás en Qatar, así lo informaron las Fuerzas Armadas israelíes y el gobierno qatarí. Un responsable militar israelí confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel, indicó un comunicado de la oficina del primer ministro israelí. Según el gobierno qatarí, el ataque tuvo como objetivo las residencias de los líderes de Hamás en Doha y lo calificó de cobarde. Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Israel ha dado de baja a varios jefes y altos mandos del grupo terrorista palestino. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, reiteró hoy que el hundimiento de la narcolancha cerca de las costas de Venezuela es un claro mensaje a los cárteles que quieren inundar al país con drogas que están matando a miles de estadounidenses. Para analizar este tema, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, analista político de Voz y periodista. Bienvenidos, compañeros, y bueno, sigue estando este tema sobre la mesa. Hoy Karoline Leavitt lo abordó de manera muy breve al final de la conferencia de prensa, en donde ella reiteró la postura firme de esta administración en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, hay otras situaciones alrededor que hacen crecer la incertidumbre de cuáles van a ser los próximos pasos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por un lado, lo decíamos ayer, la visita de Pete Hegseth a Puerto Rico, a las tropas en Puerto Rico. El día de hoy, precisamente una publicación por parte del subsecretario de Estado, Chris Landau, en donde publica una pieza de arte en uno de los aeropuertos de Venezuela y escribe la frase, el que sabe, sabe. Alfonso, quisiera comenzar contigo. ¿Por qué te ríes, Alfonso? Primero dinos por qué te ríes y quisiera comenzar contigo en qué piensas este tipo de movimiento que se ve alrededor del tema de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Porque Landau dice el que sabe, sabe, y yo no sé. Yo tampoco. La verdad es que aquí solo podemos, esto es como los dibujitos de números, ¿no? Que tú vas trazando las rayitas para hacer el dibujo, ¿verdad? Y yo creo que basta ir atando los cabos y saber y concluir que algo va a suceder. No sé qué es, no sé cuándo va a ser, pero que el régimen de Venezuela y Maduro sepa que algo va a suceder y que puede llevar a un colapso del régimen y que puede llevar a que Maduro termine aquí en los Estados Unidos siendo juzgado. Eso definitivamente. El despliegue, obviamente, de los barcos, que eso ya sucedió de hace semanas, el hundimiento de esta narcolancha, el despliegue en Puerto Rico, que eso realmente no me lo esperaba. Siendo puertorriqueño, pues pensábamos que no iban a volver a utilizar la isla. De pronto vemos más de 1,000 infantes de marina ensayando desembarcos anfibios en Puerto Rico. El movimiento de más de 10 aviones de guerra a Puerto Rico. Algo va a suceder, claramente. Los comentarios del presidente diciendo, presidente, ¿usted va a tomar acción militar? Ya veremos, ¿verdad? Mira, yo creo que algo va a suceder. Y la presencia de Hegseth en Puerto Rico no era solo Hegseth, fue acompañado del general Kane, que es el jefe de los Chief of Staff de las Fuerzas Armadas, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. O sea que algo definitivamente va a suceder y veremos, ¿verdad? Uno puede especular, hay comunicación de fuentes del gobierno de Estados Unidos, de elementos de inteligencia con elementos dentro de Venezuela, no sabemos, pero evidentemente algo va a suceder y yo creo que eso es esperanzador.
Por supuesto. Y bueno, platicábamos al inicio del noticiero con el analista en temas de seguridad, Luis Quiñones, y él hacía observaciones muy puntuales. Él decía que definitivamente Estados Unidos tiene contemplado operaciones en suelo venezolano. Él afirmaba que de hecho se están practicando ya activamente en Puerto Rico. Quizá no sea la primera opción de Estados Unidos, pero quizá lo tienen sobre la mesa y creo que eso es importante y contundente. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Hablando de todas estas señales que hemos visto en los últimos días, tanto esta publicación, las declaraciones del presidente, el viaje del secretario del Departamento de Guerra a Puerto Rico, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que acá hay la intención en cierta medida de algunos más y algunos menos de comunicar que algo va a pasar. Efectivamente nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero sí es claro que ellos quieren, como por ejemplo con el post del subsecretario Landau, pues a ver, nos deja a todos como que yo también publiqué la imagen y le di retweet y dije, ojalá nadie me pregunte porque la verdad es que no sé, yo tampoco sé, solamente la retuiteo en forma informativa porque algo está pasando y ellos quieren que se sepa que algo está pasando y que algo va a pasar. Ayer teníamos al hijo del presidente Trump dando en su podcast, hablando de la guerra contra las drogas y diciendo que era imposible, que definitivamente había que parar la llegada de droga a Estados Unidos y que esas personas que habían, por ejemplo, pues muerto en el hundimiento de la narcolancha, pues no eran ciudadanos americanos y que cuál debido proceso con gente que estaba matando a americanos. Entonces, cuando están pasando todas esas cosas al mismo tiempo, yo creo que es evidente no solo que algo va a pasar, sino que ellos quieren que, pues como que preparando, digamos, también a la opinión pública y yo creo que de pronto tratando de acelerar a ver si algo pasa de manera interna, pero pues sí, nunca habíamos visto una cosa como esta y yo creo que ya cuando tenemos a tanta gente poniendo tweets así, el subsecretario Landau no es una persona, digamos, poco seria. Yo creo que él es una persona, claro, maneja un buen sentido del humor, pero es una persona seria. Si está haciendo eso es porque sí algo sabe. Entonces eso a mí digamos que me da la tranquilidad de que efectivamente sí hay gente muy seria poniendo ya el tema sobre la mesa. Claro, el día de ayer también dábamos seguimiento a este tema, tuvimos a otro analista y me llamó la atención que él mencionaba que Estados Unidos no había realizado ninguna operación en suelo venezolano todavía porque quería asegurarse que ante la caída de Maduro, Venezuela no cayese en una anarquía, en un estado de anarquía y que por eso estaba esperando para tener como todas las condiciones para que pudiera darse no solamente la caída de Maduro, sino una transición ordenada de alguna manera. Pero me llama la atención que en estos 2 días, 2 analistas diferentes mencionan lo mismo, que es algo que Estados Unidos tiene realmente sobre la mesa. Orlando, ¿cómo lo ves tú? A ver, sí, yo creo que es una posibilidad y creo que Estados Unidos se está preparando para esto, ¿no? No hay que ser conspiranoico ni nada para darse cuenta que efectivamente, retóricamente, argumentativamente, se está armando esto en la opinión pública, pero además se está armando en términos militares. Pete Hegseth diciéndole a sus hombres, esto no es un entrenamiento, esto es un ejercicio real, y para tener paz hay que prepararnos para la guerra, mientras en simultáneo el hijo de Donald Trump dice, Nicolás Maduro nos declaró la guerra y si nos declaran la guerra estamos en guerra y cuando estamos en guerra vamos a ganarla. Nuevamente, nada de esto creo que sea a la ligera, yo creo que hay un esfuerzo coordinado, simultáneo de varios voceros y gente cercana a la administración que están armando la narrativa tanto para la opinión pública como para la comunidad internacional. Yo creo que eso es una posibilidad, creo que es remota, en el sentido de que Estados Unidos creo que primero le apostaría a ejercer suficiente presión y terror psicológico, propaganda, disuasión, un poco para ver qué reacciones hay adentro, y a lo mejor eso pudiera ser suficiente. Hasta ahora parece que no, el régimen de Nicolás Maduro parece estar dispuesto a atrincherarse y resistir. Eso podría provocar lo que yo supondría que es una segunda fase, que son ciertos bombardeos quirúrgicos en Venezuela a centros militares, centros de producción de cocaína o centros de poder en Venezuela. Eventualmente, si eso no funciona o
también, si eso funciona y entonces se abre el camino para una transición ordenada que va a requerir de fuerzas, de apoyo, entonces podría haber un desembarque de Estados Unidos de tropas militares que podrían o terminar el trabajo o bien asistir a un gobierno de transición que va a necesitar de apoyo militar para mantener el orden y el control territorial. Y la verdad que, como tú lo mencionas, suena la manera más lógica en la que Estados Unidos lo haría. Aquí creo que lo importante va a ser que quizá cada una de estas fases, si es que se lleva a cabo por estas fases que acabas de mencionar, duren muy poco. O sea, quizá una suceda a la otra de manera inmediata. Alfonso. Es importante reconocer que militarmente las invasiones anfibias ya realmente no se utilizan. En la última invasión o ataque decisivo anfibio de Estados Unidos fue en la guerra de Corea, en Inchon, y antes de eso en Okinawa, ¿verdad? O sea que probablemente sería ataques quirúrgicos, y si terminaran llegando tropas en embarcaciones, sería, como bien dice Orlando, para dar apoyo, algo así, pero aún así eso me sorprendería. Pero yo creo que es importante porque vemos estos ejercicios de tropas haciendo desembarques anfibios en Puerto Rico y la gente piensa, ahí va la Marina de Estados Unidos a invadir Venezuela. Yo creo que eso realmente es altamente improbable. Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Yo creo que de cualquier manera en que se lleve a cabo el deseo común, sobre todo de la mayoría de los venezolanos que han tenido que dejar el país, es que por fin se pueda recuperar la democracia en ese que hoy por hoy es un narcoestado, como lo ha dicho esta administración. Vámonos a este siguiente tema, que es sumamente importante también. A solo semanas de las elecciones, ya hablando de nuestro entorno aquí en los Estados Unidos, una nueva encuesta del New York Times y Siena University muestra que el candidato de extrema izquierda, Zohran Mamdani, continúa con una amplia ventaja en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Vanessa, tú realizaste un reporte acerca de esto. Indicas este dato interesante, que si se redujese solamente a 2 candidatos, la pelea sería más dura. ¿Quién podría ser ese candidato que le disputaría el puesto a Mamdani? Sí, y esta ya es por lo menos la tercera encuesta que yo veo que hace este ejercicio de decir, bueno, le preguntan a la gente luego, bueno, entonces si se retiran tanto Sliwa como Adams, ¿por quién votaría usted? Y entonces ahí pues sí se deshace por por decirlo de alguna forma, la gran ventaja que tiene Mamdani, que vemos que está en el primer lugar con 46 frente a 24 de Cuomo. Entonces, si se retiran Sliwa y Adams, entonces Cuomo quedaría con un 48%, Mamdani quedaría con un 48% y Cuomo con un 44%, porque los votantes tanto de Sliwa como de Adams se irían con Cuomo. Pero aquí el asunto que hay que resaltar es que hemos escuchado y lo hemos mencionado acá acerca de las supuestas conversaciones entre la administración Trump y el alcalde Adams. Y pues sí, esto muestra, la encuesta muestra, y varias encuestas, como digo antes, muestran que si la elección se reduce a Cuomo y Mamdani, pues Mamdani se queda sin esa ventaja, pero tendría que ser que se retiraran los dos, que se retirara también Sliwa, porque en realidad Adams solamente tiene un 9%. Entonces, si se retira, pero Sliwa sigue en la contienda, estaríamos hablando de un 15%, claro. Seguiría muy grande la ventaja de Mamdani. Entonces, pues es impresionante ver la ventaja que tiene Mamdani y yo creo que por ahora lo que hemos visto es que tanto Sliwa como Adams han dicho que ellos van a seguir en la carrera. Así es, han dicho que no se van a retirar. Alfonso, escuchábamos a Bernie Sanders haciendo campaña para Mamdani y diciendo que él era el nuevo perfil de los líderes demócratas. ¿Es esto cierto? ¿Lo ves tú así? Bueno, parece que sí. O sea, si vemos la base demócrata en Nueva York, mitad de ellos están apoyando sólidamente a Mamdani. O sea, que es impresionante, pero el partido cada vez más, la base de izquierda dura del Partido Demócrata está creciendo. Y particularmente en ciertas regiones del país como California, Nueva York y otros lugares. Pero yo creo que aquí la gran diferencia la puede hacer Donald Trump, que ya lo ha dicho, ¿no? Él cree, y correctamente, yo creo que esto lo valida la encuesta, de que si Sliwa sale, Sliwa ha corrido para otros puestos, para alcalde de Nueva York antes, él es el líder de los Guardian Angels, ¿verdad? No va a salir.
Eric Adams está desacreditado, entonces yo creo que Trump está tratando de ver si pueden ambos salir de manera que Cuomo tenga una posibilidad de ser competitivo. Yo creo que si salen los dos y los que apoyan a estos dos candidatos apoyan a Cuomo, pues la elección estaría empatada, sería algo muy competitivo. Pero quién sabe, o sea, la verdad es que este hombre tiene momentum, tiene apoyo real, y la izquierda dura está creciendo en el país y eso nos tiene que asustar. Nueva York es la principal ciudad del país. Así y que este hombre antisemita, socialista, marxista cultural pueda llegar al poder en Nueva York asusta. Por supuesto. Orlando, y aquí la pregunta sería, si gana Mamdani, ¿podría replicarse esta victoria con gente de este tipo de perfil en otras ciudades? Por supuesto, bueno, en parte ya está ocurriendo. Estamos viendo el caso de Minnesota, estamos viendo el caso del surgimiento de perfiles radicales dentro del Partido Demócrata, y Mamdani se va a convertir en una referencia un poco de cómo debe ser el liderazgo óptimo joven de una candidatura del Partido Demócrata para acceder al poder. Hace unos meses nadie daba un medio por Mamdani, era desconocido, nuevo en la campaña, y de repente tuvo esta subida meteórica y estaba a punto de simplemente ser el alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos. Desafortunadamente es un mensaje terrible. Esto lo que va a hacer es acentuar la tendencia que desde hace años viene enterrando, porque lo viene enterrando al Partido Demócrata. Esto para los republicanos podría ser un regalo si lo saben manejar bien, si saben contender bien en unas elecciones y tener buenos candidatos, pero también es muy peligroso para el país en el caso de que los republicanos no sepan capitalizar esto y empiecen a llegar al poder gente con el perfil como de Mamdani, que eso sería terrible para Estados Unidos. Por supuesto, pues vamos a ver qué pasa en unas semanas en las elecciones. Y bueno, mientras tanto nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más aquí al panel de voces. Comenzaron los operativos de ICE en la ciudad de Chicago en contra de la inmigración ilegal, lo que ha generado reacciones y críticas por parte del gobernador de Illinois, el alcalde de Chicago y los demócratas hacia la administración. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Por qué es tan importante que desaparezcan las ciudades santuario como tal, como Chicago, y que cooperen con las autoridades de inmigración? ¿Y qué medidas adicionales debería de tomar el gobierno federal para asegurar y garantizar este tipo de cooperación? Bueno, primero que nada, es importante para que ICE pueda hacer su trabajo. Inmigración, el trabajo policiaco de inmigración, de detener inmigrantes ilegales que son criminales, es responsabilidad del gobierno federal. Y estas ciudades santuario lo que están haciendo es obstaculizando el trabajo de ICE, particularmente cuando no reconocen las peticiones de ICE de que entreguen a criminales que tienen presos en prisiones estatales a las autoridades federales, ¿no? Entonces, es una forma de obstaculizar el trabajo de ICE. Yo creo que esto es necesario. Como dije, esto es una responsabilidad federal, aun si al gobernador y al alcalde no le gusten. La ley requiere que el gobierno federal haga esto. O sea que se están oponiendo a la ley y siguen enviando un mensaje de que quieren defender a los criminales. En esta operación en Chicago en particular, y debo decir que también anunciaron una nueva operación en Boston, pero en este Chicago, que la están llamando Operation Midway Bliss, se están enfocando particularmente en criminales que van a Chicago, o sea, criminales que ellos sabían que estaban en otros estados, pero se están yendo a Chicago porque es una ciudad santuario. O sea que gracias a las políticas del alcalde y del gobernador, no solo están protegiendo a los criminales que ya tenían, sino están atrayendo a otros ilegales criminales de todas partes de Estados Unidos a Chicago. Por eso es tan importante. Los líderes locales se están quejando, pero hay que decir, esto no es el envío de la Guardia Nacional, esto es ICE, que ICE debe hacer su trabajo. Claro. O sea que si envían a la Guardia Nacional, pues imagínate, la reacción será aún peor. Pero esto es parte del trabajo de ICE, esto es lo que tienen que hacer, y es una pena
que están poniendo en riesgo a la ciudadanía. Como digo, no es solo los criminales que ya estaban, sino que ahora se están mudando a Chicago, criminales de otros estados, porque saben que es una ciudad santuario. Ahora, aquí hay un factor muy importante. Leía un reporte de prensa esta mañana en donde se decía que una gran población de la ciudad de Chicago es de origen hispano. Esto quiere decir que evidentemente los hispanos son víctimas de esta delincuencia también, no solamente, no es una cosa sobre todo, sí. Racial. También veíamos a Tom Homan, el zar de la frontera, aparecer en el programa de MSNBC, Good Morning Joe, y la presentadora le decía que ICE estaba literalmente desapareciendo a los detenidos. Esa ha sido la retórica que ellos han utilizado. Y Tom Homan le dijo, ¿cómo se atreven ustedes a utilizar esa retórica y decir que estamos desapareciendo a la gente cuando todos los días ciudadanos estadounidenses son arrestados y enfrentan la ley? En este caso son nacionales, individuos de otras nacionalidades, y simplemente están siendo removidos a sus países. Vanessa, ¿por qué se resisten estas entidades santuario a la aplicación de la ley? Yo creo que les va a ir muy mal porque lo que están haciendo es, por un lado, yo creo que es simplemente la reacción de oponerse al presidente Trump porque odian todo lo que hace el presidente Trump. Entonces, están como esos niños chiquitos que simplemente dicen que no a todo cuando tienen un ataque de rabia. Por el otro lado, pues evidentemente yo creo que nos quedó claro de la administración Biden y de todo lo que hicieron en materia migratoria que para los demócratas la migración es prácticamente el futuro. O sea, ellos ven a los migrantes, a esos migrantes que pueden traer y que pueden, digamos, darles la ciudadanía y que pueden convencerlos de que gracias a ellos están acá como su nueva base. Entonces, para ellos, yo creo que el asunto también tiene que ver con que para ellos esos migrantes, si ellos creen que van a votar por el Partido Demócrata, son parte de su subsistencia a futuro. Ahora, el asunto es que lo que están haciendo es ponerse en contra del ciudadano americano que todos los días tiene que vivir cuestiones de crimen o por lo menos de inseguridad, y estamos hablando del ciudadano americano de a pie, que es la clase trabajadora, y también, por supuesto, mucha población hispana y mucha población afrodescendiente, que es la que supuestamente ellos dicen defender. Y pues ahora con lo que estamos viendo, con todos estos crímenes tan horribles, como por ejemplo el crimen que estamos viendo ahora de esta ucraniana, todo el mundo está impactado, y yo creo que esto ha movido el corazón de mucha gente que dice, está bien que el presidente Trump haga algo, y ver ahorita a la administración Trump diciendo vamos a devolver la seguridad en el transporte público, yo creo que lo agradece todo americano, y que los demócratas se pongan en contra de eso es prácticamente algo que yo creo que asusta al nivel de extremo al que han llegado los demócratas, más bien de locura, porque ni siquiera es un extremo. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo. Mira, el video de esta joven ucraniana ha expuesto por completo el fracaso tanto del sistema judicial como del sistema de seguridad. Es terrible. Veíamos que esta persona, el atacante, había sido soltado varias veces. La juez ya está en el ojo de la gente, en el ojo público. La gente está pidiendo que sea destituida, que haya consecuencias. Y esto es sistemático, ¿no? Es parte de la política demócrata de, por razones ideológicas, alentar la inseguridad y prácticamente legitimar el crimen. Desconocer que hay un problema enorme en las ciudades demócratas, hay un problema enorme con el sistema judicial, es una traición al electorado. Yo creo que lo mínimo que tiene que ofrecer ambos partidos, autoridades locales, tanto demócratas como republicanas, es seguridad. Ya el resto, pues, son peleas ideológicas y de bandos, pero seguridad es lo mínimo que ambos deberían ofrecer. Y desafortunadamente son los demócratas los que han fracasado. Y esto hay que abordarlo, y hay que abordarlo con la urgencia que se necesita. El presidente Trump está en todo su deber de utilizar al gobierno federal para garantizar el orden. Yo creo que la idea de una nación federal y la autonomía de los estados no puede estar por encima de la seguridad y el orden de los residentes de estas ciudades y estos estados. Los ciudadanos definitivamente quieren estar seguros, sin importar si en este caso los criminales son de tal o cual color o si están legal o ilegalmente en el país. Si son criminales, deben de ser removidos de las calles, y esa es la prioridad para los ciudadanos. Vámonos a este siguiente tema rápidamente. ¿Qué hace titulares hoy? Israel bombardeó Qatar en lugares clave, dando de baja a líderes de Hamás.
El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que fue una decisión plena de Israel y que asumía las consecuencias de ello. Comienzo contigo, Alfonso. Primero que nada, aquí yo creo que llama muchísimo la atención que estos líderes estuviesen pues viviendo en Doha, Qatar, cuando se supone que es amigo de los Estados Unidos y que incluso ha fungido como mediador en varias negociaciones a favor, supuestamente, de alcanzar un acuerdo tanto con Israel como, me parece, en el conflicto con Rusia y Ucrania. ¿Cómo lo ves y cómo ves el que Israel haya tomado esta decisión de manera unilateral? Es que Qatar se ha querido establecer y quizás aprovechar, no sé, económicamente, de asumir una postura como neutral en el Medio Oriente, ser todo para todos. Hay grupos terroristas, líderes terroristas que viven en Qatar. Al mismo tiempo, Qatar ha dicho que quiere, ya está recibiendo universidades americanas, occidentales, que se establecen en Qatar, ahora en campuses en Qatar. Entonces mantiene relaciones con Estados Unidos. Hay una base militar de Estados Unidos en Qatar, financiada, pagada por Qatar. Eso realmente llama la atención. Entonces, mira, es una movida de Israel de mucho riesgo, ¿verdad? Vimos cuando Irán atacó las instalaciones militares de Estados Unidos en Qatar, que Qatar pues denunció fuertemente a Irán. Yo creo que es arriesgado de parte de Israel porque Estados Unidos mantiene una buena relación, constructiva con Qatar. Por eso Estados Unidos fue rápido en decir que ellos no fueron parte de ese operativo ni participaron de la decisión de hacerlo. Nuevamente pienso que sí es un esfuerzo por acabar con la cúpula de Hamas, eso sí es importante, pero son medidas arriesgadas. Yo tengo que decir que en este momento el gobierno de Israel sigue una política bastante arriesgada. Yo entiendo el objetivo de acabar por completo con Hamas, pero al mismo tiempo hay que reconocer que estos operativos en Gaza están llevando a la muerte de personas inocentes. Eso no es culpa de Israel, es culpa de Hamas, claramente, claro. pero está sucediendo, ¿no? Entonces, atacar ahora a un país soberano para acabar con la cúpula de Hamas, pues eso también crea otros problemas geopolíticos ahí mismo en la región. O sea que es muy arriesgado para Israel. Por supuesto. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no es la primera vez. Yo creo que Qatar tiene que dejar de fingir que es un actor neutral en este conflicto, cuando desde hace años funciona como espacio seguro para que los terroristas de Hamas vivan, además en medio de lujos absurdos, ¿no? El ritmo de vida que llevan, el liderazgo político y militar de Hamas que está en Qatar es tremendo, ¿no? En hoteles, carros, etcétera. Yo creo que Israel dejó claro en qué anda, ¿no? Esto es una cruzada para hacer pagar a quienes cometieron el peor acto terrorista contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial, independientemente de las fronteras, independientemente de los límites diplomáticos, límites soberanos, consideraciones morales y todas estas cosas que al mundo le gusta blandir, ¿no? Para un poco resguardar a criminales y garantizar impunidad. Yo creo que Israel obviamente se la está jugando, se está echando al mundo en contra, pero esa es la responsabilidad del gobierno de Israel frente a sus ciudadanos. Precisamente en su ejercicio de soberanía está hacer pagar a sus enemigos, y sus enemigos son los que masacraron más de 1.000 judíos, entre ellos niños, abuelos, ancianos, el 7 de octubre del 2023. Así es. Entonces, la única forma de parar a Israel, yo creo que es desde el punto de vista militar, y quedó claro que ninguna nación en Medio Oriente tiene la capacidad de hacerlo. Estamos a punto de que se cumplan 2 años de esos terribles ataques y todavía hay rehenes israelíes bajo el poder de Hamas. Esto es increíble y estamos a días tan solo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sabemos que algunos países han manifestado que van a reconocer a Palestina como país sin que se hayan liberado a los rehenes de Israel. De verdad es una situación difícil la que tiene Israel en este momento. Cerramos contigo este tema. Vanessa, ¿cómo ves esta acción por parte de Israel? Pues yo creo que Israel ha sido muy claro en que esto se acaba cuando suelten a los rehenes y cuando Hamas se vaya del poder de Gaza, que desaparezcan, que se entreguen.
Y yo creo que ya después de todo el camino recorrido, de todo lo que les ha costado, pues es que echar para atrás no es una opción. Yo creo que sí entiendo a Israel, que sí, si uno se pone en los zapatos, digamos, de Benjamín Netanyahu, digamos, después de todo lo que han hecho, echar para atrás, yo creo que ya no es una opción. Evidentemente, esto también es una situación un poco difícil para el presidente Trump, que pues hoy Caroline Leavitt ha leído el comunicado que envió el presidente, que creo que posteó ya en su cuenta, diciendo pues que eso fue una acción unilateral de Israel y que Qatar pues es un aliado, y es una situación difícil en tanto que Estados Unidos lo ha visto sí como un aliado, pero pues yo creo que más allá de lo que ha hecho el presidente Trump, pues no podía hacer nada más, y creo que también la situación de Israel es clara, como dije antes, tienen que avanzar y terminar lo que empezaron. La verdad que lo manejó de una manera muy diplomática, al menos el comunicado que compartió la secretaria de prensa este día al respecto. Se nos terminó el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de voz, y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a ir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones, y también nos puede escribir y seguir a través de nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.